Hola a todos, esto es para el curso de estática. Vamos a ahondar un poco más con las leyes de Newton. Quizá ya hemos hablado de ellos, pero un poquito más enfocado a la parte de fricción de estática. La primera ley de Newton nos indica que un cuerpo en su estado de reposo, o sea, no hay movimiento, o movimiento rectilíneo uniforme, esta sí hay movimiento, pero su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir velocidad es constante? Que no hay aceleración, o sea, incrementa la velocidad, o desaceleración, que está decrementando o perdiendo velocidad, o frenando. Bueno, este movimiento rectilíneo uniforme permanecerá en su estado inicial, a menos que una fuerza externa perturbe su estado inicial. Estas son las leyes, las formas de las leyes de Newton, de la primera ley. Suma de fuerza en X es igual a 0 porque no hay fuerza que esté empujando o jalando este cuerpo. Sí hay en Y, pero en este caso el peso, que es masa por gravedad, al colocarse en una superficie, la superficie reacciona y esa fuerza le llamamos fuerza normal. Esta fuerza normal es perpendicular al plano y se contrapone a la masa por gravedad, que es el peso. La suma de fuerzas en X se anulan y el cuerpo no se mueve. En este caso tenemos un plano inclinado de θ grados, viendo que el peso siempre se va hacia el centro del planeta. Lo que se mueven son los ejes, tanto en Y como en X. En X, como ahora este vector, que sería la resultante, tiene componentes en X, que es la masa por la gravedad por el seno del ángulo, y en el caso del eje de las Y sería su componente en Y, que es la masa por gravedad por el coseno del ángulo. Bueno, aquí tenemos en el eje de las X, la suma de la fuerza en X es el peso en X, aquí está, es negativo porque va a la izquierda, y la fricción a la derecha es positiva. Si el cuerpo no se mueve, entonces esto lo despejamos y vemos que la fricción es lo mismo que la componente del peso en X. En la segunda ley de Newton el cuerpo ya se mueve, ya hay velocidad diferente. La fuerza aplicada a un cuerpo de masa m es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración, donde a mayor fuerza, mayor aceleración, en la misma dirección y sentido de la fuerza. Esto lo podemos ver en la siguiente diapositiva. Esta fuerza que se aplica a un bloque hacia la derecha va en la misma dirección X y sentido positivo. Pueden ver ustedes que el bloque se mueve hacia la derecha en la misma dirección y sentido positivo. Bueno, en el caso del eje de las Y, como que habíamos visto que el peso y la fuerza normal se contraponen, la suma de fuerza en Y es igual a 0. Pero ¿qué hay en X? Vemos que hay movimiento horizontal y esto es masa por aceleración. La fricción también se obtiene con el coeficiente de fricción, que esto se obtiene de tablas, por la fuerza normal. La tercera ley de Newton, mejor conocida como acción-reacción, dice: para cada acción existe una reacción de igual magnitud, igual dirección, pero su sentido es opuesto. Esta persona quiere empujar un muro hacia la derecha, que es en rojo. Esta es la acción. ¿Qué hace el muro? Reacciona e impide que se mueva el muro, y esto se llama fuerza de reacción. Es en la misma dirección X, en la misma magnitud. Conforme él vaya aumentando la fuerza, el muro se va a contrarrestar esa fuerza, pero sentido opuesto a la fuerza. Bueno, aquí tenemos el bloque. Cuando lo depositamos en una superficie, su peso es una fuerza, y ¿qué hace la superficie? Reacciona, y esa fuerza de reacción le llamamos fuerza normal. ¿Qué sucede en el caso si giramos en un plano inclinado? El peso siempre va hacia el centro del planeta, y aquí tenemos ahora que la fuerza de acción, que es el peso en el eje de las Y, reacciona el plano inclinado opuesto en la misma dirección Y, en la misma magnitud, pero sentido opuesto. Entonces aquí vemos a la acción es igual a la reacción. El peso en Y es lo mismo que la normal. Esta es la fórmula de
la fricción, que es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Esto quiere decir que hay dos coeficientes, el coeficiente de fricción estático y el cinemático. Si ustedes van aplicando una fuerza, recuerden que el cuerpo y la superficie son rugosas y no se mueve el cuerpo. Si vamos aplicando cada vez más fuerza, obviamente que entonces el cuerpo se va a mover. Entonces aquí vamos aplicando fuerza y no se mueve el cuerpo. Esto que es el coeficiente de fricción estático o quieto, ¿no? Cuando ya empieza a moverse o a deslizarse, ya estamos en el coeficiente de fricción cinético. Es importante que ustedes tengan este tipo de tablas. Lo pueden encontrar en libros de física general, química o resistencia a materiales, donde aquí tenemos un ejemplo entre acero y hielo. El coeficiente estático, static, está en inglés, es 0.3 y el kinema, o sea, cinemático, baja a 0.02. Aquí es cuando se mueve el cuerpo y aquí el cuerpo está en reposo. Bueno, espero que tengan esto al pendiente y les sirva esta situación. Gracias por su participación, gusto estar con ustedes.